Sí. La invitación para el día de hoy era una charla que teníamos pendiente ya desde hacía bastante tiempo. Teníamos un poco la idea de mezclar en esta actividad de hoy como dos realidades que tienen igualmente puntos en común. Por un lado, en la primera parte decíamos los compañeros de ATCS, el sindicato del Banco de Previsión Social, que están acá y que nos acompañan, a quienes agradecemos, bueno, hacer algún informe, una explicación, algunos detalles de lo que la reforma de la seguridad social o la reforma jubilatoria más bien que se está planteando de parte del gobierno y que tendría aparentemente, bueno, más rápida aprobación. Bueno, de qué se trata, cómo nos perjudicaría eso, y bueno, quizás alguna alternativa de qué se podría hacer. Eso sería una primera parte. Y una segunda parte, y ustedes lo habrán visto en la placa, tiene que ver con, bueno, la situación de los trabajadores del correo, los funcionarios del correo que fuimos becarios hace un montón de años. Y bueno, también ahí hay una realidad en cuanto a los aportes jubilatorios, pero también a partir de ahí se derivan otras cosas que las compañeras de cuentas personales van a explicar, van a dar en detalles. ¿Qué pasó con los años? ¿Qué pasó con los aportes de los que fuimos becarios? Y la antigüedad y esto y aquello. Bueno, hay un montón de laburo que se viene haciendo de manera silenciosa desde hace un montón de tiempo por parte de las compañeras. Y bueno, que ha tenido algún impulso, justo decirlo, en los últimos tiempos. Y es importante que nosotros sepamos en qué está ese tema y cuáles son las perspectivas para adelante. Decíamos, tienen puntos en común porque bien que lo tienen. Particularmente el tema 1, la reforma jubilatoria, vaya si a los que estamos acá, o a la mayoría, nos va a afectar. Pero bueno, no tenemos nosotros mucho para decir. La idea es que los compañeros puedan hacer una exposición en la primera parte y después dar algún espacio para preguntas sobre la reforma en sí, y después ya entraríamos en el segundo tramo con esto. Se está transmitiendo la charla para el interior del país y para poder verla por YouTube, así que bueno, también les mandamos el saludo por ahí. Y sin más, a Karina, que es la compañera presidenta de ATCS, Natalí y Jorge, que también van a estar. Karina vive en el interior. Otro día en el acto del PIT-CNT. Y bueno, todo suyo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Las gracias las damos nosotros porque en realidad siempre es un placer poder contactar con sindicatos hermanos, sobre todo con sindicatos que comparten también la mesa de entes y que además hacen trabajos que hacemos nosotros también en nuestros puestos de trabajo, como en el caso de las compañeras de cuentas personales. Compañeras que además en alguna oportunidad han compartido Comisión de Seguridad Social con nosotros, por lo cual están muy bien informadas en ciertos aspectos y de quedar alguna duda, seguramente que ellas podrán hacer aportes también a esta conversación. En primera instancia, decir cómo llegamos hasta acá y cuál es la historia de las jubilaciones y las pensiones en este país. Tenemos una larga historia de pérdida de derechos. ¿Por qué decimos esto? Porque en la década pasada, en el siglo pasado, los jubilados se iban de la actividad laboral con un muy buen salario jubilatorio. ¿Por qué digo esto? Porque era real. Porque el último sueldo que cobraban era como la primera jubilación. Entonces, si habrá diferencia, porque hoy nos vamos con un 45% de un promedio que ahora les voy a explicar en el tiempo cómo se ha ido abatiendo. 79 con el acto institucional número 9, la única caja que queda con aguinaldo en la jubilación es la caja militar, y de ser el 100% del salario pasamos a un 60% del promedio de los últimos 3 sueldos de los últimos 3 años, sin actualización ninguna. O sea, los últimos 3 sueldos se sumaban, se dividían en 36 y ahí se aplicaba el porcentaje del 60%
si teníamos 35 años de trabajo o el 70% si teníamos 40 años de trabajo. Una vez que el acto institucional número 9 empieza a regir, queda eso instalado. Pero es en el año 1996, con la instalación del sistema mixto, el ahorro individual, denominado comúnmente como el sistema de AFAP, que se rebaja todavía más, pasa a un régimen de transición de algunos años, que se traspasa de esa situación del acto institucional número 9 hasta la ley 16713. ¿Qué pasa ahí? Que en lugar de ser un promedio de los últimos 36 sueldos, pasamos a los 20 mejores años o los últimos 10, y ahí se licúa un poco lo que era el promedio y ahí se pasa a un 45% del salario básico jubilatorio. Si habremos perdido en el tiempo, estamos hablando de los años 60, después el año 79 y después el año 1996. O sea que en poquito tiempo perdimos más del 50% de los ingresos jubilatorios de los pasivos, ¿no? Qué dato que tenemos que tener fresco y en la memoria para no repetir errores pasados. En el 96, si bien se instala este 45% individual, le dieron una mayor jubilación a la gente. Por la vía de los hechos y 26 años después, queda comprobado que ese sistema fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque ustedes hoy le piden a cualquier jubilado por el sistema mixto que les presente el recibo de jubilación y van a ver claramente que el BPS paga siempre más que la AFAP. A igual aporte, menor jubilación por el sistema privado, por el sistema individual. ¿Qué reflexión nos genera a nosotros? Y es tan diferente el aporte, porque realmente vamos a más gráfica de lo que significa. Una empleada doméstica, tanto como un trabajador rural o un patrón rural, que hoy pagan por un salario muy bajo, pongámosle 10.000 pesos, el salario básico jubilatorio de esa persona nunca va a ser la mínima que paga BPS, que es 15.750. Siempre va a ser menor. Y acá vamos a desterrar una de las cuestiones que pone la comisión de expertos como algo fabuloso de esta reforma, y es el suplemento solidario. ¿Por qué digo la vamos a desterrar? Porque ese suplemento solidario ya existe por la vía de los hechos y desaparece con la reforma. Existe por la vía de los hechos porque este trabajador que está ganando 10.000 pesos hoy, su salario básico jubilatorio va a ir al 45%, ese salario que está actualizado por índice medio de salario, que esto se ganó en un plebiscito de los jubilados en el año 89, y está en la... Esto no fue gratis, fue lucha popular y después quedó en la Constitución. Lo que genera es que esa persona le dé 2.000 pesos que le tiene que pagar el BPS nunca le va a pagar menos de 15.750. Entonces, si a 15.750 le restamos los reales 2.000, estamos hablando de que el suplemento solidario, que hoy lo ponen como 14.000, hoy es de 13.750. O sea que no están inventando, no están innovando en nada. Están, por la vía de los hechos, generando algo que ya existe, cambiándole de nombre y poniéndole un precio, que hoy es 14.000 pesos. Y si lo quieren más gráfico todavía, esa persona que se jubila con 2.000 pesos por el BPS y 100 pesos por la FAP, o 90 pesos por la FAP, vamos a ponerle 3.000 pesos y 90 pesos para hacerlo redondo, porque eso después hay que dividirlo entre 3, según el cálculo que plantea esta reforma. 3.090 lo divido entre 3 me da 1.030. Esos 1.030 se los resto a 14.000 y lo que me da se lo sumo a los 3.090 y eso es lo que va a cobrar esa persona. La pregunta del millón es, ¿va a cobrar más que la jubilación mínima que le da hoy el BPS? No. Entonces vamos a empezar a desterrar estas cuestiones que ponen sobre la mesa como muy beneficiosas para la población y a decirles que los más perjudicados van a ser aquellos trabajadores que hoy estén ganando entre 60 y 70.000 pesos nominales. O sea que si se están entre esa franja,
discúlpenme, pero ese suplemento solidario les va a dar 0 pesos a ustedes. 0 pesos porque va a ir hasta los 42.000 pesos de salario básico nominal. O sea que lo plantean como una ayuda a las jubilaciones de menores ingresos, pero a los que están en la franja media no les dan nada. Al contrario, algunos pierden 20.000 pesos por mes con esta reforma. Y eso está comprobado porque son estudios técnicos reales, letra pura y dura que tiene el proyecto que finalmente se presentó. Porque también recuerden que hubo una etapa diagnóstica que no se recogió en las recomendaciones, muchísimo menos se recogió en el anteproyecto y muchísimo menos está recogido en el proyecto final presentado, que ahora está en tratamiento parlamentario, que también va a sufrir modificaciones. ¿Qué es lo que tenemos? Lo otro que tenemos claro es que aumentar la edad jubilatoria y llevarla a 5 años más, en este ejemplo gráfico, hoy, en el peor de los casos, que va a aumentar unos 1.000 pesos por año, a los 65 años, genera la misma jubilación que están proponiendo. O sea, que ¿cuál es la conclusión? Pagamos nosotros mismos, trabajando más, pagando más tiempo y cobrando lo mismo o menos. Menos. Porque estos 22.000 pesos de hoy. Bueno, entonces, llevado a la línea de ese razonamiento, lo que queremos decir básicamente es que esta reforma está financiada netamente por los trabajadores. Acá no pone un peso el aporte a los grandes capitales, no ponen un peso los empresarios, no pone un peso ningún experto, porque justamente estos expertos son técnicos en lo jurídico y en lo económico. No hubo ningún técnico sociólogo, por ejemplo, que lo que debió hacer esta comisión de expertos fue poner a la persona, al ser humano, como concebidos, porque muchos de ellos están en la Constitución de la República, el derecho a la libertad, a la vida, al trabajo, a la seguridad social, son derechos humanos fundamentales. Y acá se pasó por arriba de todos esos derechos, buscando ¿qué? Que la crisis que generan los sistemas políticos la paguen los trabajadores. Otra de las cuestiones que hay que tener bien claro y hacer un paralelismo es que con 65 años de edad hoy te jubilás con 25 de aportes. Y acá hay que decir claro y fuerte que esta es una reforma que va en contra de las mujeres, porque la que tenemos menores densidad de cotización somos las mujeres, porque las mujeres nos embarazamos, cuidamos a los chiquilines, en una de esas nos toca cuidar a nuestros padres cuando están más veteranos, capaz que nos toca cuidar a nuestros suegros también, en general, ¿no? Hay muy buenos padres y muy buenos hijos. Cargo de esas tareas, porque son más afines a nuestra sensibilidad y porque le dedicamos más tiempo al cuidado de la familia. Entonces esta es una reforma que, si bien en 15 años de gobiernos del Frente Amplio se plantearon algunas modificaciones que van en consonancia con las políticas de género, como por ejemplo la flexibilización que llegó hasta 65,25, 66,23, 67,21, 68,19, 69,17 y 70,15, ¿ah? Esa escala no existía. Entonces hoy una mujer que llega a los 60 años se tiene que sentar a esperar a que lleguen los 65 si tiene 25 aportes, a que lleguen los 66 si tiene 23 y así sucesivamente. Lo mismo pasa con el hombre, pero quedó demostrado que 100.000 uruguayos y uruguayos pudieron acceder a este beneficio y la gran mayoría somos mujeres, por ese problema de la ansiedad de cotización. Otro tema que hay que tener muy claro y que viene a desterrar un derecho concebido es la prueba testimonial. Acá si nosotros, Juan lo decía recién, aquellos becarios que no tuvieron que van a tener un plazo para ser reconocidos, porque este proyecto elimina esa posibilidad. Después de cierto tiempo de pasada, de votada esta reforma, que esperemos que no se vote, porque hay que decirlo fuerte y claro también, el movimiento sindical se opone y la finalidad es que no se vote. Ahora, los votos de la coalición de gobierno los
los tiene. Y sabemos que la oposición no está siendo tan consecuente con esta cuestión como para oponerse férreamente al voto de esta ley. No está diciendo no la vamos a votar. Vamos a votar en general. Exactamente. Porque ¿qué quiere decir? Que aunque alguno de la coalición se dé vuelta, que hoy hay noticias en la prensa que la caja militar no acepta la reforma, creo que alguno de nosotros lo habrá visto o no, pero si no lo vieron, hoy salió en la prensa. La caja policial tampoco va a estar de acuerdo. Porque justamente acá se trata de que uno no defiende privilegios, pero tampoco hay que venir a la chique con algunas cuestiones. Nosotros tenemos que estar para más. Nosotros tenemos que ir a más derechos, a conquistar más derechos. El piso de protección social que hoy tenemos es insuficiente, porque ningún jubilado vive con 15.750 pesos. Seamos realistas y honestos. El jubilado que vive con eso es porque está haciendo otra changa o porque está comiendo arroz todos los días. Eso hay que ser. Se tiene un documento de estudio y de tratamiento de la situación que lo que dice es, vayamos a más. Cuando decimos vayamos a más, decimos no al aumento de la edad, eliminemos las AFAP y garanticemos a nuestros veteranos, porque ellos fueron los que sostuvieron el sistema mientras nosotros estábamos estudiando. Hoy somos nosotros los que sostenemos el sistema cuando ellos están jubilados. Mañana vamos a ser nosotros los que necesitemos de los jóvenes para que sostengan el sistema para que nosotros podamos cobrar la jubilación. Y flaco favor le estamos haciendo a la sociedad avalando las AFAP. Y con esto digo todas las AFAP. Porque decir que la AFAP República, porque es dueño el BPS, el Banco República y el Banco de Seguro del Estado es mejor, es desconocer parte de la realidad. Y es no tener claro que el artículo 285 de la Ley de Urgente Consideración habilitó a que las empresas privadas de capitales públicos, dentro de las cuales está la República AFAP, pueda vender casi la mitad de su capital accionario. Y eso nos pone en un gran riesgo. Ya es un riesgo que una empresa privada lucre con la seguridad social, pero además nos cobra comisiones. Cualquiera de las personas que no esté en el ámbito público como nosotros, que sea del ámbito privado y que lo despidan por notoria mala conducta y no tenga de qué vivir porque no le genere un seguro de paro el derecho, hoy queda desamparada totalmente. Y no solamente eso, no van a tener una jubilación inmediata, porque el Banco de Previsión Social está resistiendo los mismos recortes que resiste el correo con la falta de ingreso de personal. Porque acá no pasa como pasa en el correo, que el compañero pide un asesoramiento jubilatorio y las compañeras se lo pueden hacer casi en tiempo real. No solo porque son compañeras comprometidas, sino porque están siendo suficientes ahora todavía para poder afrontar estas cuestiones. Y porque están al pie del cañón. Pero si alguna de las compañeras tiene un quebranto de salud, la otra va a recargar con todo el trabajo de la que no está. Y ahí sí se van a empezar a trazar todos los trámites jubilatorios de ustedes, que hoy por hoy el correo los hace y los liquida, salvo que tengan periodos de testimonios. Por eso los conmino y los invito a que por favor piensen individualmente esto, y si cada uno de nosotros tiene algún periodo no reconocido ante el 96, derecho. Continuando un poco con el tema de por dónde vienen los recortes, capaz que hay gente que vive en concubinato acá o hay gente que es casada. La ley concubinaria como que no se tocaría y se seguiría aplicando el mismo sistema. Para que por favor te den la pensión. Si fallece tu concubino, tenés que hacer una peripecia de meses y meses y meses y meses y no hasta años. Me arriesgaría a decir que lleva un promedio de 24 meses un trámite de ese estilo. Pero ¿cómo se agrava esta cuestión? Sí, te vas a casar, pero en el mejor de los casos esta reforma te propone que aunque vos estés casada, si te casaste el año pasado y tenés la mala suerte de enviudar, como no tenés 3 años de matrimonio, no te va a corresponder. No te reconocen el concubinato que tuviste de 30 años. Sí, pero el concubinato judicial el BPS no lo reconoce todavía como tal. Para pensiones te lo está reconociendo, pero en una forma parcial, o sea que no nos descansemos en eso.
derecho, porque si se te muere el marido o la mujer dentro de a los 2 años y 364 días perdiste el derecho. Hay que buscar un novio joven, eso es importante, y con Claro. buena salud. O que se muera antes de que se implante la reforma. Entonces hay estas cuestiones que son de detalle de fino, de conocimiento de la realidad, hay que decirlas. ¿Por qué? Porque estamos hablando, ustedes se dan cuenta, porque más allá de que uno se casa por amor o no sé qué, para mí está sobrevaluado, pero hay gente que todavía lo hace. Y que sí, yo llevo 30 años de concubinato libre del matrimonio, pero usó el anillo de este lado, pero está. La cuestión cuál es, compañeros, que estamos hablando de un trámite judicial. O sea, estamos hablando de que no van a reconocer algo que se hizo ante la justicia. Porque no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de un contrato que se firma delante de... Claro, es como que rompe los ojos y como que te hace repensarte a ver cuánto de legal o de constitucional sería esto, ¿no? Se van a formar comisiones de trabajo que van a actuar durante 12 meses, eso en el mejor de los casos, si no piden prórroga, en la comisión de expertos, para tratar el tema de las bonificaciones. Hay algunos sindicatos públicos que tienen bonificaciones, y no son pocos, los de la educación, los de ANCAP. Bonificaciones, determinada cantidad de años de trabajo se computa diferente. En la educación tienen más años de trabajo real. Exactamente, porque por la naturaleza de los servicios se les reconocen más años de trabajo. Hay el sistema de 3x2, el 7x6, hay un montón de bonificaciones diferentes según la naturaleza de los servicios. Entonces, claramente, hoy por ejemplo les voy a poner un sistema de bonificación. Pero ¿qué pasa? La tecnología ha avanzado tanto que ya el daño que la radiología le hacía a la salud de la persona que estaba desarrollando esa tarea no es tal, porque ha avanzado y se ha quitado un poco esa bonificación de lado. ¿Por qué? Porque ha mejorado la calidad de los aparatos que se utilizan y no es tan dañino para la salud. ¿Nosotros qué entendemos? ¿Es mejor cuidar la salud que darle más años? Por supuesto. Ahora, la educación, que los chiquilines vienen menos hiperactivos, tenés clases menos multitudinarias, los planes de estudios están pensados para que los docentes tengan un tiempo con los alumnos y puedan trabajar después en la casa porque continúan, y que no me digan que los docentes de primaria trabajan 4 horas porque es una gran mentira. Y es el trabajo peor pago de este país según mi criterio. No sé qué piensan los demás, pero uno de los trabajos peores pagos es de los docentes de primaria. ¿Por qué planteo esto? Porque los maestros están formando a los futuros funcionarios públicos, al futuro trabajador de la construcción, a la futura empleada doméstica que tiene que tener algo de conocimiento básico como para defenderse con las leyes laborales en frente a sus patronales que están en soledad trabajando en una casa que seguramente la puedan estar explotando. Entonces, el trabajo peor pago es el docente y más cuando son en niveles educativos de menores edades. Casualmente, hay otra de las comisiones que va a trabajar en las exoneraciones. Y hay una exoneración que uno no puede dejar pasar así como al barrer, como al pasar. Y esa es la educación. ¿Por qué? Porque la Facultad de la República, en la ANEP, en la secundaria, el trabajador docente, que tiene una bonificación, sí la tiene, pero también el patrón de Estado sabe que su trabajo vale 19,5% de su sueldo y es lo que le vuelca al BPS por concepto de Montepío. Ahora, no todos los patrones pagan lo mismo. Entonces, el mismo docente que en la UDELAR presta servicios, que en secundaria presta servicios, que en ANEP presta servicios, se va a un colegio privado porque no le alcanza con ese salario, y en ese colegio privado, ese patrón, que es un empresario privado, o puede ser, como en el caso de Sintep, una ONG como las que tenemos en el resto del país, y en los lugares más recónditos peor, porque la explotación es peor aún,
no solamente tienen que hacer de docentes, tienen que hacer de nutricionistas, tienen que hacer de psicólogos, tienen que hacer de madre, de padre, por lo que los contextos críticos son los peores y porque los recortes llegaron también a la alimentación de los gurises y en las ONGs es donde se da peor de comer y los docentes tienen que tratar de repartir un pedazo de pan con dulce a la mitad para que los chiquilines se piensen que están comiendo 2 porciones. Y esto es un dato de la realidad y que lo hemos constatado recorriendo el interior del país. Y ahí se va a estudiar las exoneraciones. Pero se van a sacar las exoneraciones a las facultades privadas. Hoy está exonerado el 100%, ¿no? 100%. Ese patrón que tiene el mismo educador en una ONG y que el mismo educador está trabajando en un jardín público, paga 0 pesos y el Estado paga 19,5 sobre ese salario. Y obviamente que el salario público es mucho mejor que el de esa ONG privada. Y ahí vayámonos a los colegios privados y a las universidades privadas. ¿Cuánto cobran de matrícula y quiénes son los estudiantes que pueden acceder a esos beneficios? Obviamente, los sectores más privilegiados, los que tienen mejores ingresos. Y obviamente los que pueden pagar un colegio privado, que se dan el lujo de mandar sus hijos a esos colegios donde son atendidos de manera más unipersonal y no en clases de 40 chiquilines, donde al que no entendió nada lo tenés que dejar por el camino y al que va entendiendo todo pasa por voluntad propia o porque los padres lo ayudan en la casa. ¿Y qué hacemos con ese chiquilín que no tiene una cobertura, una red de contención social, no tiene un padre, una madre atrás que lo está ayudando con los deberes y no tiene la oportunidad de pagarse una educación privada? Ahora vamos a pasar al tema de las pensiones. Ya dijimos que si estás casada, 3 años, si no estás casada es un laburo enorme probado. Hoy con 30 años te la pagan por 2 años, con 39 te la pagan por 5 años, pero a los 40 ya se vuelve definitiva. El primer anteproyecto se planteó que se volvía definitiva con 65 años, 62. Vamos a ponerle 55. Vamos a poner 55 por una clara realidad, ¿no?, de la naturaleza humana. Y tenías un hijo a los 42, te quedabas viuda con un pibe de 13. Plena preadolescencia, 2 ingresos en la casa. Te quedaste con un solo ingreso y una pensión limitada en la cantidad de años. Ahora se llegó al acuerdo de que esa edad sea de 50 años. Y vamos a poner el ejemplo para atrás. Si yo con 45 tengo 3 chiquilines en edad escolar alguno y alguno en edad liceal, se me va a extender solamente hasta la edad de los gurises, que los gurises estudien. Después dejo de percibirlo. ¿Por qué? Pero si no tengo hijos, la voy a cobrar por determinada cantidad de años y después, si yo estaba alquilando, me voy a tener que mudar. Si estaba pagándome algún tratamiento médico, pues yo también estoy enferma, voy a tener que ver cómo lo resuelvo, ir a la salud pública, con el consecuente recorte también que tenemos en los presupuestos de salud pública en medicación, sobre todo que el recorte fue grande y fue del 30%. Entonces, también hacer un hincapié ahí que hubo una intervención de uno de los partidos de la coalición que estaba defendiendo la generalidad, logró que eso se... Nosotros creemos que ahí perdimos otro derecho, porque de 40 pasamos a 50, y nos parece que por esto también es una reforma que va en contra del género, de las políticas de género, porque las mayor perjudicadas somos las mujeres. Otro concepto para desarrollar y decir por qué está en contra de las mujeres este tema, porque también las pensiones por vejez, que son las que logramos los que no tienen la historia laboral completa, el mayor porcentual somos mujeres. Las pensiones vejez, invalidez, la gran mayoría somos mujeres, no son mayoría los hombres. Y ahí se extiende a los 71 años. O sea, es tan berreta la reforma que te roban hasta 1 año en esa pensión. 1 año te están robando, pero ya están ahorrándose 1 millón de pesos contigo sola.
Porque por año una persona le vale 1 millón de pesos al BPS con una de estas pensiones mínimas, ¿no? Estamos hablando de una pensión mínima porque obviamente las pensiones que no son contributivas son muy básicas. Por eso ATCS que habla de una protección social que vaya a un piso superador de derechos y que los 15 medio de subsistencia para todas y todos. ¿Qué más tenemos para decir? Que el mismo redactor que hizo la ley del 96 es el que está redactando la ley de esta vez, que fracasó con total éxito y lo pusieron a escribir una nueva reforma, o sea que fue un premio a la ineficiencia, que este mismo redactor modelo capitalista hoy amplían las ganancias de la SAFAP. ¿Y cómo lo hacen? Hoy la SAFAP se aporta obligatoriamente si ganas más de 71.726 pesos nominales. O sea que si no ganas eso no estás obligado. A pesar de que los uruguayos y uruguayas nos comimos el cuento de que íbamos a cobrar 2 jubilaciones y toda esa propaganda que hicieron en el 96, ¿se acuerdan? Bueno, quedó demostrado que no era cierto, porque por algo nosotros, BPS, pagamos casi 16.000 pesos y la FAP a esa misma jubilada o jubilado le paga 350 pesos. O sea, yo creo que es bien declarativo, esto es bien claro de que el BPS es un organismo garantista de derechos creado por la Constitución de la República y que resuelve en materia de seguridad social una amplia gama de derechos a la que tenemos todas y todos. También hay que decir que esa FAP, que hoy no es obligatoria para estos trabajadores, se vuelve obligatoria para todos los trabajadores de sueldo, le va a dar el 10% al BPS y el 5% asegurado a la FAP. O sea que va a agarrar de la caja militar, de la caja policial, de la caja bancaria, de la caja profesional, de la caja de escriba, notarial, todas las cajas van a entrar en el sistema AFAP. Eso es lo que propone esta reforma. O sea que salen ganando el 5% de todos los nuevos sueldos, 5% de toda la masa salarial nueva que se genere de que se vote la reforma en adelante, y además faculta al Poder Ejecutivo a que nos pueda incluir a todos nosotros. Porque en esta reforma hay que decirlo, hay muchas cosas que se resuelven, pero hay 27 cosas que facultan al Poder Ejecutivo. Dentro de ellas, dejar que las AFAP fluctúen en el mercado por el sistema de libre competencia. Eso que generan nosotras y a nosotros, que nos cobren comisiones que ellos dispongan, que no sean más reguladas ni por el Banco Central ni por nadie. O sea, que la libre competencia deje que cualquier AFAP nos pueda cobrar desde el 6% hasta el 25% si quieren, de nuestros ahorros jubilatorios. O sea, que no nos garantizan una jubilación, no sabemos si no van a quebrar mañana, la LUC las habilita a vender a la FAP República nada más. Por eso digo que todas son malas. Acá hay gente que está queriendo hacer ver como que hay AFAP buenas y AFAP malas. Son todas malas, compañeros. Karina, Sí. una consulta. Las AFAP, con la plata que agarran de la gente, lo que hacen básicamente es invertir en algo que puede ser un buen negocio o puede ser un negocio desastroso. No te voy a decir gracias por la pregunta porque No, me eso van a lo retar. dice Sí, la claro. Digo porque acá también hemos tenido bancos, no hace tantos años, que daban una muy buena rentabilidad, por poner un ejemplo, porque te enviaban en las Islas Caimán, en bonos, de qué sé yo, quebraron y la gente quedó con los ahorros adentro, ¿no? Digo porque las AFAP lo que hacen es eso. La crisis del 2002, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de los productores rurales que tenían que tirar la leche ni bien la ordeñaban y se tenían que levantar igual a las 4 de la mañana? ¿Se acuerdan de la fiebre aftosa? ¿Se acuerdan lo que dijo Valle en ese momento? Los bancos, el llamado que le hace el Fondo Monetario, los bancos ya quebraron. Acá lo que está en juego es la democracia. El sistema democrático está peligrando, porque los bancos ya quebraron. Y acá un poco lo que dice Juan les vamos a aclarar. Juegan a la timba financiera y las AFAP, pero tienen cierto marco que las regula, que les pone control, que les dice dónde pueden y dónde no pueden invertir. Entonces van casi que a lo seguro, ¿no? Porque las AFAP que no son AFAP República van detrás de la AFAP República siguiéndole el camino e invirtiendo en títulos de deuda pública,
que eso es como una tómbola, ¿no? Como hacer la calecita con la tarjeta de crédito. Bueno, eso hace nuestro país con la SAFAP y con la compra de títulos de deuda pública. Entonces, ¿qué peligroso es? Haber admitido que la LUC permita que la FAB República se pueda vender hasta el 49,9% de las acciones. Pues se la puede vender a McDonald's. Entiendan la peligrosidad de eso, ¿no? Bueno, este proyecto, además de asegurarle el 5% de todos los ingresos, de toda la masa salarial nueva y de facultar a que nos metan a todos nosotros ese 5% también, la faculta a invertir en el extranjero. Yo pregunto, si yo invierto en Europa y cae el euro, ¿quién me asegura a mí que me voy a jubilar por el sistema individual? Y esto es peor cuanto más joven es la persona, porque el sistema se empieza a aplicar al 50%, hay cosas que se empiezan a aplicar enseguida votada la reforma, como por ejemplo lo que dije al principio, la aprobación de los servicios antes del 96, el tema de los concubinatos, el tema de los casados, el tema de la edad de las pensionistas por viudez o pensionistas hombres por viudez. Hay cosas que se aplican de plano y enseguida. La incorporación de la SAFAP a todo el mercado laboral. O sea que las SAFAP van a estar ganando de aquí al 2033 el 5% de... Porque de 107 a 215 gana el 15 completo. No va ni un peso para el BPS. Entonces, miren la peligrosidad. ¿Quién nos asegura a nosotros que mañana haya plata para pagarnos la jubilación si estamos jugando a la timba financiera? Nadie nos va a dar las garantías que nos da el BPS. Y nosotros como empleados públicos tenemos que defender no solo las empresas públicas, sino al Banco de Previsión Social. Porque el Banco de Previsión Social también se hace cargo de los seguros por maternidad de la caja bancaria. Nosotros escuchábamos a un presidente del PIT-CNT que agradecía a Evo por estar presente y decía que había otros sistemas jubilatorios que no eran solo el BPS. Yo lo escuché clarito, no sé si ustedes lo escucharon. Hay que decirle que se informe mejor. ¿Por qué motivo? Porque somos BPS y todos nosotros que aportamos al BPS, porque el BPS somos todos nosotros, que le pagamos el seguro por maternidad a la caja bancaria, que le pagamos el seguro por maternidad a la caja profesional. Entonces, hay que hablar claro y concreto y saber de qué estamos hablando cuando hablamos del amplio paraguas de protección social que tienen todas y todos los trabajadores. Acá la compañera me está avisando que se me va a ir el ómnibus si sigo hablando y que ella perfectamente se puede hacer cargo. Así que por acá yo voy cerrando diciéndoles que ATCS tiene un documento, las compañeras lo conocen porque han participado. A todas las que quieran sumarse a saber más sobre este tema, que vamos a seguir haciendo este tipo de charlas, que ATCS entiende que el camino a seguir es con lucha, con movimiento. Ese no está exonerado de impuestos y arranca perdiendo 20, 30 mil pesos abajo para abrir todos los días el boliche. ¿Por qué? Porque paga luz comercial, agua comercial y no lo exonera a nadie de nada. Acá los únicos grandes ganadores de esta reforma son los capitalistas, los grandes empresarios y sobre todo la SAFAP. No se me va todavía. Ahí le paso la posta a la compañera. Gracias por escuchar tan atentamente. ¿Hay que acercarlo o alcanza? Omnidireccional. Bueno, continuando más o menos lo que ya bastante claro Karina expresó, la preocupación principal que nosotros tenemos en lo que se viene dando a nivel público sobre esta reforma, si bien es una aposta que venimos tomando hace mucho tiempo, de lo cual el sindicato de ustedes nos viene acompañando ya desde hace 3 años, junto con la mesa de ente que empezamos con esta información hacia la población y hacia los sindicatos de cómo venía esta reforma. Hoy por hoy, cada vez que nosotros salimos a la prensa o cada vez que se nos brinda el micrófono para poder hablar a la población, sea a través de PIT-CNT o de medios de prensa, siempre se trata como de dividir el tema de que esto es una reforma jubilatoria y no del BPS en total. Nosotros siempre hablamos del BPS en total, pero cuando se toma ese déficit por el cual ellos empiezan a tomar esta aposta de querer convencernos de que es urgente una reforma, se habla de un déficit de un banco que atiende la seguridad social
en total. No solamente se habla de un déficit de lo que se paga en jubilaciones y pensiones. Cuando se establece el sistema de AFAP y se sacan los aportes más grandes que podrían ingresar hacia nuestro sistema solidario y se vuelcan en empresas privadas. Ese mismo BPS que en el 2008 sufre una segunda reforma, porque es la caja justamente bancaria que se nombró en el acto de PIT-CNT, se estaba deficitando y se les de aportes que también pierde el BPS. Esa misma urgencia que ellos marcan, no tenemos que olvidarnos que si bien viene atacado continuamente, o sea que es un déficit que podríamos, si lo tomáramos y aceptáramos, porque este BPS fue atacado año tras año con las reformas que han hecho para ir sacándole tajada de lo único que se reparte hacia la población. ¿Por qué nosotros hablamos de seguridad social en completo? Porque no solamente el BPS lo que recauda lo destina o genera déficit a través de jubilaciones y pensiones. El BPS es el único que paga subsidios de enfermedad, subsidios de desempleo, el que brinda vivienda, el que brinda desde antes de nacer hasta después de morir, incluso con las expensas funerarias, un respaldo a la población más vulnerable. ¿Por qué? Porque es una empresa pública. Por eso, obviamente, que vamos a tener la defensa de las AFAP. Si yo hoy por hoy tengo una empresa que me genera millones de dólares mensuales, no voy a necesitar un servicio público, no voy a necesitar de un BPS que me respalde. Lo puedo hacer con un sistema privado de ahorro individual, porque sé que mis aportes van a ser mucho mayor de lo que me pueda brindar el BPS. El tema que son los mínimos en este país, nos convence a la población pobre que quizás ese ahorro individual que solo beneficia volcando sus aportes, convenciéndolos, como hicieron en el 96, a un pibe que gana 20.000 pesos, que aportando ese 5, 10, 15% o 7%, ese pobre joven que en algún momento lo convencieron, hoy tendría una jubilación de AFAP, el día que la tenga, de 300 pesos. Pero lo convencieron de que si él no aportaba lo que era solidario, aportaba lo que era privado, iba a tener una jubilación por el BPS y otra por la AFAP. Otra cosa que dejó clara nuestra compañera en el acto es justamente si es tan deficitario nuestro banco o nuestro sistema, ¿por qué las AFAP no se van del país? Si ella solo saca una tajada y les alcanza como para sacarse los dientes una a la otra por esa tajada, ¿por qué es tan deficitario nuestro banco? ¿Por qué los préstamos que brindan los pasivos al BPS no lo sustenta el BPS sacándose 32% de ganancia y lo brinda República FAPE Capital y se queda con esa ganancia de los préstamos de pasivo? O sea, el lucro, porque estas mismas personas, años previos a empezar este intento de reforma, dijeron que no era necesario y que se podría llegar a hacer recién en el 2050. Hoy por hoy tenemos implantada una reforma educativa que todos sabemos que responde a un recorte de capital, lo mismo que esta reforma que están apurados en hacer, que es la reforma jubilatoria. Nos embroma a todos, más allá de que nosotros de repente digamos, bueno, aumentan la edad jubilatoria, nosotros somos públicos, a los 70 nos echan para que sigamos a trabajar, pero todos sabemos que nuestra familia, los integrantes de nuestra familia no son todos públicos. Y todos sabemos que vivimos en el mismo Uruguay, que tiene un subsidio transitorio por inactividad compensada, porque se sabe que un mayor de 50 años, cuando queda desempleado, no consigue trabajo. Ellos lo subsidian a partir de los 57, porque llevan la edad a lo máximo que puedan. Pero todos sabemos que hay exoneraciones a las empresas de aporte para que tomen mayores de 40, porque se sabe que en este país después de los 40 no te toma nadie. Esos mismos recursos que brindamos, porque aceptamos como país que nuestros trabajadores, al quedarse sin trabajo a los 57 años, no consiguen, esperamos a que cumplan el año entero de subsidio por desempleo, porque también se los tiramos más de 6 meses a un año, porque sabemos que con esa edad, con más de 50, no consiguen trabajo, estamos pretendiendo que hoy por hoy tengan trabajo hasta los 65 para poder jubilarse. Hoy, en el 2022 y sin reforma, todos los días atendemos trabajadores que están desde la pandemia sin trabajo, muriéndose de hambre porque nadie los toma,
esperando a ver si pueden llegar a cumplir los 58 años para poder recibir ese subsidio. Esos mismos trabajadores hoy estarían 7 años pasando hambre, porque nadie los va a tomar a los 57 hasta los 65 cuando se puedan jubilar. Y eso es algo que estamos pasando por arriba. El mismo país que detecta que su población de 57 años tiene que tener un subsidio porque si no se muere de hambre hasta los 60, lo está queriendo hacer trabajar hasta los 65 sin cambiar absolutamente nada en las metodologías de empleo como para que pueda tener un trabajo. Lo que estamos haciendo es alargar el desempleo de los viejos con una premisa y convenciendo a los jóvenes de que si esto no se hace urgente, no se van a poder jubilar. Si esto es urgente, lo primero que tendríamos que hacer es sacar el capital privado y volver a volcarlo a lo público. O hacer como dice la Constitución, nuestra seguridad social se mantiene por 3 pilares: los aportes patronales, el aporte obrero y el aporte del gobierno. Si esto es deficitario, el gobierno tendría que ver primero, antes de alargar la historia laboral de las personas, o aportarle su jubilación, o recortar una pensión a la viudez, qué rama o qué porcentaje se podría volcar porque es constitucional. Si no alcanza, si hay un déficit, los patrones, que son el tercer pie que tiene que mantener nuestra seguridad social, debería aumentar su aporte, no solamente el trabajador. Si son 3 pies que sostentan una seguridad social y se va a reformar, se tendrían que reformar esos 3 pies porque están puestos por la Constitución. O sea que si el trabajador tiene que pagar más o tiene que trabajar más, también las empresas tendrían que pagar más y también el gobierno tendría que destinar más puntos para esa Constitución. Y en este caso, y como siempre, en todas las reformas que se han hecho en nuestra seguridad social, solamente se tocan los ingresos de trabajo de los trabajadores. Por acá, más o menos para ya no aburrirnos, lo vamos a cerrar y vamos a abrir para cualquier duda que puedan preguntar que quieran hacer. No, una cosa que yo quería decir con respecto a lo de la SAFAP es que tenemos un ejemplo clarísimo con lo que pasó con los cincuentones, ¿no? La gente llegó a una edad que no se podía jubilar y la FAP lo perjudicaba horrible. Aparte los topes son distintos. La FAP te paga mucho menos de lo que te paga el Banco de Previsión Social. Y por eso con el movimiento de los cincuentones, ¿qué porcentaje se borró de la FAP? No, mínimo. Mínimo porque aparte no se dieron los plazos suficientes para que las personas pudieran acceder. Incluso los que estaban comprendidos, se los citaba para el 20 de marzo del 2023, y si el 20 de marzo del 2023 no podía porque se quebraba una pierna, no tenía otra posibilidad de borrarse. No le dieron la posibilidad. En realidad la gente... Nosotros tenemos 3 métodos, inclusive hoy uno solo. En un momento hubieron 3, que son lo que nosotros llamamos siempre esos parches, esas benditas que ponen los gobiernos para decir que te eliminan algo que está mal, porque en realidad lo único que se habilitó por la eliminación de la SAFAP fueron los cincuentones, los cuarentones que empezaban a poder empezar a desafiliarse, y el artículo 8. Hoy por hoy cincuentones y cuarentones ya no están en vigencia. O sea que hoy no tienen posibilidad. Lo único que existe es aquellas personas que en algún momento fueron engañadas con ese artículo 8 de aportar, solamente estarían aportando cuando exceden los 71.700 pesos, que es el toque actual. Ahí recién aportarían porque sería obligatorio. Es lo único, o sea, no salgo del sistema, pero no me descuentan si gano 30, me descuentan si gano 75, siempre y cuando me haya afiliado a los 90, teniendo cierta edad y empezando mi actividad laboral. Tampoco es abierto para todos. Y la edad para cuando vos te jubilás, por ejemplo, de una jubilación que no cobras AFAP, ¿hasta que? ¿Porque te jubiles de todo o hasta que cumplan los 65? ¿Esa edad se modifica? No está planificado ahora porque extendieron ya a 65, todavía las AFAP no se han expedido en lo que son sus rentas. Lo que sí ya teníamos en contra de que nosotros teníamos un régimen jubilatorio de 60 años y cuando ibas a la FAP a pedir tu renta, ellos te calculaban 50 años más de vida, te lo dividían y por eso bajaban los costos. Hasta ahora las AFAP no tenemos información de cómo van a manejar ellos su renta. Sí, vale. Dale, sí. Yo Sí, quisiera hacerte una consulta. Viste que dijeron también en el yo mucho en informática, bla, bla, bla. Dicen que los que nacieron en el 73 se pueden jubilar con 63. Los nacieron en el 74 y así se con 64. Y da, 75 obviamente 65 y da, y después todos con 65. Todos a 65. Eso, ¿cómo es si lo podés? Sí, hicieron lo que ellos llamaban, desde que empezamos con esta reforma, la edad progresiva para jubilación.
Todos los nacidos a partir del año 75 se jubilan con 65 años. Todos los nacidos antes del 73 siguen en el mismo régimen jubilatorio actual. Los nacidos en el 73 se jubilan con 73, 74 con 74 con 64 y los nacidos hasta un día antes del 75 entrarían como el 74 y todos los demás en el régimen general. ¿Y tienen que ser 30 años o cómo es? 30 años de aporte. Claro que con 30 años tenés el porcentaje más bajo, ¿no? Y el porcentaje, porque ahora es un porcentaje. ¿Cuál sería el porcentaje que ellos? El porcentaje en realidad al vos trabajar más años te disminuye, que es lo que hablaban el otro día de ese cálculo que hizo Cuesta Duarte, de que estarías perdiendo más o menos unos 8.000 pesos en un sueldo promedio. Le pedimos, compañeros, que se ordenen, que hablen fuerte porque el micrófono, si bien capta todo, por los compañeros que están siguiendo la transmisión. Fabián. No sé si se habló, buenas tardes, la consulta apunta a los que fuimos becarios y perdimos años o no tenemos años registrados de aportes concretos, ¿cómo afectaría y en qué estaría una posible solución si es que la hay? Eso viene en la segunda parte de la Lo van a hablar las compañeras de cuentas personales. La campaña de expectativa. Yo me quedé con un par de cosas, ¿no? Primero una cosa que dijo hoy Karina cuando arrancó la charla, ¿no? La reforma del 79 durante la dictadura, después la reforma del 96. Reformaron en el 79, nos masacraron. Reformaron en el 96, nos masacraron. Eso es un dato estadístico objetivo, no es una cuestión de opinión política, sino que es un dato objetivo. Es de esperar que esta también nos masacre. Hay algún dato que se decía el otro día y que lo estábamos viendo, y ahora se habló mucho de la SAFAP. ¿Cuánto gana la SAFAP? ¿Cuál es la renta que tiene la SAFAP por día o por mes? 3 millones de pesos por día. 3 millones de pesos por día de ganancia. O sea que es una cifra que eso estamos hablando solo aportes. Habría que calcular que ninguno acceda al número sobre los préstamos que brinda República FAP a los pasivos de BPS, que le gana el 32% de tasa anual a todos los préstamos que brindan los pasivos. Y las AFAP no pagan, por ejemplo, creo que eso se dijo, pero capaz que se dijo medio rápido, no pagan un seguro de paro, no pagan un seguro de enfermedad, no asisten a enfermedades raras como tiene el BPS, nada de eso lo hace la FAP. No pagan un gasto administrativo, BPS les recauda, les reparte y les genera sin ni siquiera tener un pago de gasto administrativo hacia esa repartición. Eso es terrible y ha sido un planteo de los compañeros, ¿no? De que la tarea administrativa de las AFAP se las hace el BPS. Es un negocio redondo realmente. Después otra cosa que es importante, me parece que quede bien claro, el tema de, bueno, se habla del déficit. Y creo que nosotros como trabajadores del correo es algo que lo tenemos siempre ahí, ¿no? Cuando se habla del déficit en un organismo público, porque es un poco la pata flaca para pegarlo. El otro día que estuvo Karina en Esta Boca es Mía, ya digamos, fue a hablar de la seguridad social, no sé el que lo vio, ya Marguerite ya nos pegó, ya dijo que había que cerrar el correo, de paso ya digamos nosotros. Pero volvemos a lo mismo, no les extraña que las personas que no necesitan los servicios públicos prefieran los privados e incentiven a esa población que sí lo necesita a convencerlo de que luchen por ello, a que el sistema sea privado como el correo o como EPS o como cualquier otro sistema que tenemos público, porque realmente ellos no lo van a necesitar nunca. Natalie, ¿cuánto es el déficit del BPS hoy y cuánto, por ejemplo, lo que tienen las exoneraciones que tienen los empresarios? Para ponerlo en términos claros. Las exoneraciones son más o menos $1.500.000 anuales. El déficit que se marca actualmente del BPS son 650 millones y el déficit de la caja militar son 550 millones. La diferencia es que el BPS, como les decía hoy, no solamente paga jubilaciones y pensiones, sino que brinda la asistencia a nivel general de seguridad social, sino que atiende al 95% de la población con un déficit de 650 millones y la caja militar atiende un 5% de la población con un déficit de 550. Me pasaba esto el compañero el otro día, ¿no? Que es muy gráfico, un muro que estoy mostrando acá, ¿no? Que
pasó esto, ¿no? La edad jubilatoria en el BPS 63, en la caja militar 47 años. La jubilación en el BPS 53%, en la caja militar 136%, ¿no? Y bueno, el déficit anual, lo que decía la compañera. Entonces los números creo que son más que claros. Pero que hablamos, La previsión social es social, justamente. Exacto. Esa es una cosa que a veces nos olvidamos. Está bien que el Banco de Previsión Social tenga déficit. Si atiende el vice con autismo, o sea, te da un montón de beneficios. De arranque, compañera, no se podría hablar de Es déficit social. cuando la seguridad social es un derecho humano fundamental y es la contención que se brinda a nivel general de todas las contingencias humanas que pueda tener una persona desde antes de nacer hasta después de morir, lo vimos en la pandemia, porque no solamente a nivel de subsidios por desempleo o enfermedad, se crearon 350 formas de subsidio por desempleo y enfermedad para que la gente que se fue a la casa pudiera comer. No solamente eso, todos los beneficios, los únicos y pocos beneficios que brindó el gobierno durante la pandemia venían enlazados al cobro de la asignación familiar o plan de equidad. O sea, toda la contingencia social que tiene una persona a nivel laboral, jubilación desde que nace, es contenida por nuestra seguridad social y embarcada a través del BPS. No nos olvidemos que nacemos, tenemos la prenatal, tenemos el subsidio por maternidad, el subsidio por paternidad, el subsidio por cuidados, nos desemplean y tenemos el subsidio por desempleo, tienen el subsidio a la vivienda, tienen las vacaciones los jubilados, las quinceañeras un paseo, tenemos las enfermedades raras, tenemos los defectos congénitos, tenemos toda la contingencia que se nos pueda ocurrir a nivel desde que nacemos hasta que morimos cubierta por el BPS. Eso no se puede marcar en déficit porque si un gobierno, como dijimos muchas veces, no es capaz de mantener su seguridad social con los impuestos que cobra, no es culpa del BPS, es culpa del gobierno cómo lo administra. La seguridad social es un derecho humano fundamental con sus tres pilares: el gobierno, el aporte patronal y el aporte trabajador. De esto se tendría que estar haciendo cargo, si quieren hacer cargo a los trabajadores, el gobierno y los patrones también. Una duda que me quedó, que ahora estábamos comentando acá con la compañera, que hablaba de que la edad se sube a 65, ¿verdad? ¿Y qué pasa con los años trabajados? ¿Vas a tener que tener más años trabajados? Los años se piden igual 30 años trabajados. Y si no los tengo que seguir trabajando hasta que los tenga. Hasta que los tenga. Por eso decía muy bien Karina el tema de lo perjudicial que son este tipo de reformas, como también el tema del ahorro individual para las mujeres, porque sabemos que para las mujeres es mucho más difícil llegar a acumular años laborales, primero que nada porque tenemos una población muy grande que hace muy pocos años tuvo reconocimiento, que es el servicio doméstico, hace muy pocos años que tiene su aporte, hoy por hoy hay un retroceso grandísimo con el tema de aporte trabajador a lo que es servicio doméstico. Venimos saliendo de una pandemia, que esta pandemia generó que se crearan esos empleos informales a diestra y siniestra, porque la gente está pasando hambre y se agarra de lo primero que tiene. El tema de ciertas también flexibilidades que se le brindaban a los patrones ante el pago sobre las denuncias de los trabajadores, también genera que a veces les sea mejor tenerte en negro y después pagar la multa si vos lo denunciás que mantenerte en caja. O sea que hicimos un retroceso grandísimo a la base que habíamos hecho de regularización de aportes y hoy por hoy, hacia los 65 años, más allá de poder tenerlo, de llegar a trabajar hasta los 65 años generando aportes, también nos va a brindar para atrás todo este nicho que se ha generado de aportes en negro, de subsidios, etcétera, que van a complicar lo que van a ser los aportes finales. Es el peor momento que puede tener una población después de haber pasado una pandemia, que todos sabemos que atrás de una crisis viene toda la desregularización laboral como para exigir más al momento de jubilarnos. Es el peor momento para sentarnos a hablar de una reforma. Todavía no sabemos qué va a pasar con nuestro país. Todavía no sabemos qué va a ser del ámbito laboral de acá a 5 años, porque recién estamos empezando de vuelta a salir, a empezar a trabajar recién. O sea, esto estamos hablando que hace recién un año la gente volvió a su trabajo. Y hay un montón de gente desempleada. El desempleo creció 67.000 trabajadores. O sea, no es el momento, cuando no sabemos qué va a pasar a futuro, de establecer una reforma justamente que la pague el trabajador. Si estuviéramos hablando de una reforma
que aumentara lo que es los puntos de PBI que se dedican a la seguridad social, que es lo que se tendría que hacer, porque la seguridad social, como le venimos diciendo, y no porque trabajemos en BPS, porque en realidad nosotros somos uno de los que menos nos afecta esta reforma, porque todos sabemos que somos empleados públicos. ¿tá? El tema acá no es que estemos defendiendo BPS porque defendemos nuestro puesto de trabajo. Se defiende BPS como el órgano público que brinda la seguridad social. Los gobiernos tienen que establecer un marco que pueda mantener esa seguridad social adelante. Si hubiera que hacer una reforma que es necesaria, que se viene pidiendo hace años, sí, por supuesto. Porque como decía la compañera Karina, hoy por hoy las mujeres se tienen que agarrar una pensión a la vejez porque todas sabemos que hacíamos trabajo en negro o de repente estábamos en nuestra casa criando a nuestros hijos. Porque no hace mucho, nosotros parece que hace siglos. Pero las mujeres que hoy tienen 65, 70 años, cuando tenían nuestra edad, tenían que quedarse a criar a los hijos, no podían salir a trabajar. Y no porque no quisieran, no porque se querían quedar sentadas mirándose, es porque nadie las empleaba. Estamos hablando que esas mismas trabajadoras del servicio doméstico, que hoy se van a jubilar, hace 5 o 10 años que le vienen reconociendo su trabajo. Los 30 años que tienen para atrás lo trabajaron de forma ilegal, porque nadie reconoció que su trabajo tenía que ser remunerado y que tenía que ser aportado. Entonces, hoy estamos viviendo esa situación que pensamos saldada, porque teníamos una historia laboral completa que solamente antes del 94 no figuraba ni había que reconocer, y la gente tenía más acceso, porque por el tema de las denuncias laborales se generaba que sea más obligatorio aportar. Hoy por hoy eso se invirtió, entonces no sabemos qué va a pasar de ahora en más. Es el peor momento del país para hacer una reforma de la seguridad social. Agradecemos. Sí, Una preguntita, otra cosa que quiero hacerte, una consultita. ¿Y las pensiones para los chicos discapacitados? ¿Qué va a pasar con eso? No se tocó. ¿No se tocó? No se tocó. No lo van a cobrar. Vale. Sí, vale. Yo quería saber que el tema del aporte de la FAP va a ser obligatorio de 0 hacia 1000 en la reforma, pero digo, o sea, ahora es opcional que más de 71.000. Ahora es obligatorio más de 71.000. Es opcional que vos te afilies. Si vos querés te afiliás. Ahora, si vos no te querés afiliar, igual cada vez que tu sueldo nominal pase los 71.000 pesos nominal, por eso es claro, porque no es lo que cobramos en la mano, el nominal pase los 71.700, todo eso que se pasa se aporta a la AFAP. Y en la reforma plantea de 0 en adelante. ¿Solo ese mes que te pasás? ¿Pero solo ese mes que te pasás? Solo ese mes que te pasás. Si vos no elegiste una FAP, si vos no entraste al sistema por elección. Exacto. Se te descuenta cada vez que pasas los 71.700. Sí. Sí, dale, Marcelo. De eso que están hablando. Si yo me quiero, yo sé que cuando nosotros nos pasamos, va a la FAP. Ahora, yo estoy en la FAP. Si yo me quiero pasar al BPS, ¿puedo? No hay desafiliación a FAP hoy por hoy. Por eso las tenemos que eliminar. ¿Cómo hacemos para sacarla? Ahora, Pablito. No, una situación que me pasó a mí hace 6 años, cuando entré al correo, yo nunca me aportaba al SAFAP, y me llaman de la República justo cuando estoy por ingresar, y me dicen como para que yo no me afiliara a la FAP. O sea, para como que yo aceptara como quedar por fuera de la FAP o algo así, si no pasaba. Y tuve que ir ahí a averiguar, porque yo en realidad pensé que me querían afiliar y yo no estaba ni ahí. Y fue como un compromiso, digo, de que si pasaba cierto límite, pero más que nada por eso o algo así. No. ¿Existe no algo? existe eso. Seguramente si firmaste algo te afiliaron a FAP. Porque no existe. La desafiliación a FAP, como le decíamos, se brindó solamente para los 50, a los 40 le daban asesoramiento, pero la desafiliación en sí solamente era para los mayores de 50 años. Claro, no era desafiliación, o sea, no era desafiliación, yo nunca había estado, sino como que por mi edad. Por eso no existe una previsión. Como que renunciaba, digo, a entrar al sistema o algo así de AFAP. ¿Pero eso a ti te llamaban de BPS? No, de AFAP República. No. Te afiliaron. Incluso fui a ir a hablar. Claro, si vos no elegías. No me acuerdo cómo me decían, no era como una renuncia, algo así. Yo digo, mirá, yo no me quiero afiliar a la FAP, no me interesa. No te vas a afiliar. Es como una renuncia que está firmada. No hay una posibilidad de que vos puedas renunciar. Si vos pasás el tope es obligatorio. Se te asigna una FAP de oficio y si vos querés luego la podés cambiar o no.
En mi caso, que se me asignó República FAP, nunca me cambié porque realmente tengo la esperanza de que algún día podamos rebatir esto y que no haya ninguna firma mía en ningún lado que acepto esto. Por eso ni siquiera, porque tengan cuidado con eso. Porque también cuando nosotros nos afilian de oficio y nos llaman de otra para cambiar, estoy aceptando ese régimen también, más allá de que lo tenga oficio. Si el día de mañana podemos llegar a rebatir que las personas que fueron obligadas, si no logramos esto que queremos, eliminarla del cuajo, podríamos llegar a una opción B que sería, bueno, la persona que no fue obligada, pero cuando vos vas y firmás una afiliación a la FAP solo por cambiar, estás firmando una afiliación. Te convendría averiguar si estás afiliado o no. Sí, a mí me han hecho los descuentos en el recibo, no, eso decimos nosotras. a mí me pareció rarísimo, ¿viste? No, pero no existe y estaría bueno que hablaran, porque nosotros en BPS nos encontramos continuamente con denuncias de personas que dicen que va personas de BPS con una tablilla y nombre a decirle que se tienen que afiliar sí o sí. No existe ni el que te vayan a obligar a afiliarte, porque si es obligatorio queda oficio, vos no tenés que firmar nada, ni que haya una previsión de que tengas que firmar páralo o no se firma nada que tenga que ver con esa FAP. No, yo fui hasta ahí, hasta Claro. 18 de julio y todo, hablé con una vez, no, mirá, esto no es así, quedé como, entonces entré como... Mirá, no fuiste el único, o sea, desde el 96 hasta fecha, en el 97, 98 iban al campo, se metían en medio del campo y agarraban a los gauchos con supuestamente un papel de BPS y los afiliaban a todos, como que eran del BPS, del Ministerio de Trabajo, o sea, las cosas que han hecho desde la FAP, se podría creer eso y mucho más. No sé, compañeros, si no hay más preguntas, vamos cerrando esta parte. Nada, simplemente decir que lo de la reforma que hace tanto tiempo se venía hablando, hoy es una realidad, ya está en el Senado. Nos decían el otro día que se piensa votarla sobre fines de diciembre en el Senado. Ya hablaban del 28, en fin, ya el Senado votarla directamente, los votos aparentemente estarían, y ya a principio de, bueno, ya cuando empiece el año, digamos, más avanzado, darle la segunda estocada en diputados y bueno, ahí que quedara aprobado. O sea que eso es una realidad y bueno, hay que moverse. Nosotros evidentemente que nos vamos a parar en lo que decía Natalia ahora hace un rato, que es un verso que la reforma que es urgente hacer una reforma. Eso es un verso. Y sobre todo también estar atentos porque hay quienes están diciendo, bueno, tratemos de buscar una reforma mejor, otra reforma es posible. Compañeros, las condiciones en las que estamos, lo peor que podemos hacer, así como hemos dicho acá en el ámbito nuestro, lo peor que podemos hacer es ir a plantearle ahora a nuestro directorio, che, hagamos otro convenio nuevo, porque vas a salir perdiendo. Decimos lo mismo, no hay condiciones ahora para ir a negociar una reforma. Si estás en la posición de ir a negociar una reforma, te van a arrancar la cabeza. Ahora no hay que negociar nada, ahora hay que plantarse firme y decir no a la reforma. No vas a negociar nada, no vas a conseguir una reforma menos mala que esta. Para eso, bueno, se están evaluando distintas alternativas. Esto va a ser muy rápido, hay que tomar decisiones a mucha velocidad. Estamos discutiendo entre los sindicatos. Está la posibilidad ahí también de que haya una consulta popular. No vamos a entrar en detalle ahora porque todavía no está del todo claro. Pero bueno, si se aprueba esto, la idea puede estar arriba de la mesa de enfrentarlo esto con un plebiscito que se votaría en las elecciones, con una consulta popular, donde básicamente estaría arriba de la mesa no esta reforma y ya se vería el tema de derogar definitivamente la SAFAP y alguna que otra cosa más. Pero bueno, eso va a requerir de toda la gente en la calle y sobre todo una decisión, no solamente de algunos sindicatos, sino de todo el PIT-CNT y de todo el movimiento social, ¿no? Ahí es donde tenemos que estar atentos de no comernos la pastilla, bueno, esto si viene mañana tal gobierno, lo mejora, lo cambia. Esto hay que pararlo ahora si lo quieren imponer y no esperar a que venga alguien a salvarnos. Si estamos todos de acuerdo en eso, se podrá frenar. Bueno. Sí, hay que dejar claro eso, que esto no es un tema de gobierno porque, como les decíamos, cuando se empezó a hablar hace 3 años o 4 atrás de la reforma que empezamos a salir con la mesa de ente, era otro gobierno. No sabemos realmente qué gobierno la va a implantar o no, o quién la va a sacar. El tema es que tenemos que ser conscientes de que esto trasciende totalmente lo que sea político.
porque esto está hablando de nuestro futuro, del futuro nuestro jubilatorio y del futuro de todas las próximas generaciones. Este tipo de reformas que se manejan tan livianamente cuando te quieren convencer, no te dan a entender que la decisión que estás tomando hoy no te va a afectar solamente a vos, va a afectar a todas las futuras generaciones, porque si nosotros hasta ahora, desde el 96, venimos luchando, ya hasta tenemos desde el PIT-CNT en el Congreso, vamos a eliminar a la SAFAP, o sea que hace 20 y pico de años que venimos luchando una reforma que estuvo mal, que hoy por hoy decidimos, hoy por hoy tenemos otra reforma más que se va a sumar a esa de que tenemos que decir, no, esto está mal. O sea, dentro de 20 años vamos a estar tratando de sacar 4 reformas, porque si el déficit lo marcan como lo marcan ellos, y estamos hablando de que van a hacer trabajar a más años a gente que no lo va a poder hacer, no les van a alcanzar los aportes. Esta no va a ser la última, si es solamente por ese lado. Entonces, hay que pensar bien que cada reforma que se hace, que toca lo que son nuestros derechos y nuestro futuro, no se hace solamente para nuestras generaciones, se implanta para toda la vida. Estamos hablando de reformas que se hicieron en los 70, reformas que se hicieron en los 90, o sea, trasciende lo generacional y trasciende lo político. Y de los 90 hasta acá, del 96 hasta acá, que fue la última reforma, tuvimos 3 partidos distintos en el gobierno, que por supuesto no fueron ni cerca lo mismo, pero en este tema las AFAP, por ejemplo, no se tocaron. Y en cuanto a los aportes patronales, las exoneraciones, digamos, quedan mejoradas. La certeza que tenemos que nuestro sindicato va a dar la pelea contra esto, eso seguro, y sabemos que otros sindicatos más. Habrá que convencer un montón de gente y no es algo de lo que estemos hablando dentro de 2 o 3 años. Esto va a ser ahora en cuestión de meses. De nuestra parte, agradecerle a Jorge, bueno, a Natalia, a Karina, que se tuvo que ir, que viajaba a Colonia, que era allá, y a ustedes, y bueno, estaríamos no sé, liberándolos, si quieren se quedan, si no se quedan, si se quieren quedar se quedan. Nos encantaría. Empezaríamos con la segunda parte que tiene que ver con la situación de los secretarios. Muchas gracias. Café, té, agua, el whisky, vino, el que toma vino, ojo lo que están manejando, lo tomen. Bueno, como decíamos hoy en la apertura, hay un tema que hace muchísimos años venimos hablando con distintos compañeros, en fin, es como cíclico, y es cuál es la situación de los ex becarios. Para contextualizar un poco, Silvia por supuesto me corregirá, pero creo que los primeros son del año 93, una primera tanda que bueno, que no quedaron porque se acuerdan que era por 6, que no sé si todavía subsiste, pero ya a partir del 94, Analia, bien, Rubén, bien, sobrevivientes, son de los más viejos entonces. Que ya gracias al sindicato también, una pelea del sindicato ya en aquel entonces, los compañeros becarios que en todos lados se iban, por ejemplo en el BPS, 2 años y la beca se cortaba, en el correo gracias a la pelea del sindicato nos pudimos quedar, llegamos a ser casi 600 becarios, en algún momento fuimos prácticamente un tercio, más de un tercio de la plantilla. Y bueno, después tuvimos en el año 97 la primera tanda de contrataciones, pasamos a hacer contratos de función pública, en el 98 otra tanda y en el 99 otra tanda. Eso después se corta, ahí quedaron una cantidad de compañeros becarios, en la última tanda del 99 que no entraron, donde había
creo que las tandas eran más o menos, ayúdame Miriam, pero de 150 más o menos cada tanda, que además se dividían según el escalafón, en fin, no entraban todos los becarios. La tanda que no pudo entrar, los que quedaron que no pudieron entrar en la del 99, quedaron recién para ser contratados en el 2006 y bueno, se comieron ahí unos cuantos años de becarios, bueno, Fabián, y una cosecha grande de la vida también de esa tanda que, en fin, que tuvieron una cantidad de años de becarios. A partir de ahí, bueno, obviamente que se quedó con el contrato de función pública. La interrogante es en qué están esos años de aportes, que algunos perdieron 1, 2, 3, o en algunos casos más, como esta tanda que decíamos, que son más, o que aparentemente serían más, ahora Silvia va a explicar. Y bueno, a partir de esa aplicación de qué pasó con los aportes jubilatorios, qué tenemos, qué no tenemos, cuál es la perspectiva de que eso se solucione, abre algunas interrogantes de, bueno, si me reconoce la administración determinados aportes jubilatorios, ¿por qué no habría de reconocerme, por ejemplo, la antigüedad para la licencia o la antigüedad para pagarme la antigüedad, la partida que cobramos esa antigüedad, que es mínima? Bueno, y a partir de ahí empezar a explorar si hay alguna posibilidad de eso o si está absolutamente extinta cualquier posibilidad de reclamar eso, que no tiene que ver tanto con el tema de aportes. Pero bueno, son preguntas que los compañeros siempre se han hecho, pero bueno, empezar primero por ver cuál es la situación a nivel de aportes jubilatorios, así que Silvia y Betania ahí que le dio vergüencita, no. Bueno, antes de empezar con el tema becarios en sí, lo que son becarios, una aclaración, porque nos han estado llamando por teléfono funcionarios del correo, que se piensa que entraron como becarios y no son así. Funcionarios que entraron después del 2004, que no cobraban el sueldo como en el correo, porque ustedes todos los que entraron como becarios cobraban el sueldo en el correo, nos están llamando pensando que a ellos también nos vamos a trabajar en el sentido de reconocimiento de servicio y no es así. O sea que si alguien tiene algún compañero que haya entrado por algún otro tipo de convenio, que no haya entrado como becario, como el CNR, por ejemplo, que son los que nos están llamando, esos no entraron como becarios y no percibían el sueldo por el correo. No estamos trabajando con esos funcionarios porque percibían un sueldo por otro organismo y eran distintos convenios. Eso por un lado. Después, con el tema de becarios, lo que conocemos como becarios, que empezaron a entrar en el año 93, son 1.488 becarios que han pasado por el correo, de los cuales muchos han cesado y otros están en actividad. Lo que nosotros estamos trabajando fundamentalmente son con tres partes. Uno es el tema de la licencia, otro es el tema del reconocimiento y los aportes de todos los años que trabajaron como becarios, y el otro es el tema de la antigüedad. Son tres cosas que van por separado. El más sencillo y el que ya está aprobado es el tema de la licencia, que ya se está trabajando y se le está dando. Se les va a dar a cada funcionario que entró como becario, se le va a dar la licencia desde el ingreso como beca. ¿Ya se adjudicó en alguna tanda? En algunas tandas estamos trabajando. ¿Qué pasa? Como eso no está informatizado, tuvimos que agarrar carpeta por carpeta, legajo por legajo de los 1.488, porque no están en papel. Tuvimos que agarrar y ver y anotar uno por uno, lo fuimos ingresando en la máquina por uno por uno. Entonces ahora ya se está trabajando con el tema de las licencias, para que se le adjudique lo antes posible, pues hay una ley en la cual eso se va a solucionar. Eso es lo más fácil, vamos a decir, que ya sabemos. Lo más complicado es el tema de los aportes, que es los años que se van a volcar a la historia laboral, en los cuales ustedes trabajaron como becarios, pero no les descontaban del sueldo y no aportaron al BPS. Entonces, eso es lo más dificultoso, es lo que más estamos trabajando, porque aparte tuvimos que hacer manual, por ejemplo. Juan, ¿en qué año entró? ¿En qué año lo contrataron? ¿Cuánto fue de becario? ¿Cuánto fue de funcionario? O sea, ¿cuál es el periodo que hay que reconocerle? Y eso es tomando en cuenta el día, el mes y el año.
todos ingresaron en distintas fechas, ¿verdad? A todos los contrataron, algunos por tanda en alguna misma fecha, pero los años de becarios o los meses de becarios son todos distintos. Entonces eso lo hicimos manual, tanto con activos como cesantes. Se les va a reconocer a los que están en actividad y también a los que trabajaron en el correo. Y después está la otra pata, que es el tema de la antigüedad. Como ustedes saben, el funcionario tiene, para ir en contra, vamos a decir, de la administración, 4 años para atrás. Pero para resolver el tema de la antigüedad, primero tenemos que resolver el tema de los aportes en sí, porque si yo me voy a fijar en la antigüedad, ustedes en el sistema no van a tener desde que ingresaron como becarios, sino que van a tener desde cuando los contrataron. Para resolver el tema de los aportes es bastante complicado porque es muchísima plata la cual nosotros como empresa tendríamos que pagar al BPS. Entonces, para eso lo que se nos ocurrió es tocar y hacer reuniones a nivel político a ver qué pasa, hasta dónde podemos llegar. Nosotros en este caso estamos dividiendo el trabajo en antes de la historia laboral y después de la historia laboral, porque como decían las compañeras acá, son regímenes distintos y cambia toda la situación. Lo que es antes de la historia laboral, que sería el 1 de abril del 96, no, en el caso del correo sería diciembre del 95, para atrás, eso como que sería más fácil y aparentemente estamos negociando de no pagar nada y poder reconocer. Y después, lo que es del 1 de diciembre del 95 hasta la fecha que cada uno de ustedes fue contratado, del 96, no, 1 de diciembre del 95, porque la historia laboral nosotros empezó ahí. 1 de diciembre del 95 para adelante es lo que se está negociando. Hablamos con Juan y con el sindicato, tenemos buena recepción, tanto en el BPS como en el directorio. Hay voluntad de solucionar este tema antes de que se vayan. Yo he participado en alguna reunión con gente de BPS y la voluntad está. Nosotros teníamos que hacer un trabajo, lo cual ya lo terminamos, pasamos los números y estamos a la espera de que nos respondan, bueno, cómo seguir adelante. Para este trabajo también se dividió por periodos y hay periodos ante BPS que ya solucionamos. O sea, por ejemplo, una persona que haya ingresado en el año 95 como becario, nosotros dividimos los periodos para trabajar y para reconocer, por eso es lento, porque estamos tratando de solucionar lo más rápido posible y pagando lo menos posible. Una persona que ingresó, por ejemplo, en febrero del 95, una parte va a ir de febrero del 95 hasta el 30 de noviembre del 95. Y la segunda parte va a ir desde el 1 de diciembre del 95 hasta que la persona, depende si lo contrataron en el 97, va a ir hasta el 97 lo que le vamos a tener que reconocer. ¿Sí? Después hay un salto que va de diciembre del 99 hasta el 2004, que ese trabajo ya presentamos todo y ya está pronto en BPS. O sea, que no lo van a ver reflejado todavía, ni en la historia laboral, ni lo van a ver reflejado en el recibo de sueldo con el tema de la antigüedad. Porque a la mayoría hay muchos que nos faltan del 2004 al 2006, que tenemos todo presentado en BPS y estamos esperando que nos respondan. Pero, no sé si entendieron la fecha, les queda alguna duda, pero va bastante avanzado, vamos a decir, el reconocimiento y por ahora no hemos tenido mayores trabas. Se está pagando plata, se ha hecho convenio, etcétera, etcétera, pero para eso es una cosa del trabajo en sí. Y lo que sí es que hay buena disposición de todo el directorio para que, o sea, porque yo he estado en las reuniones con ellos, en los cuales quieren solucionar el tema. Le estamos buscando la forma de cómo solucionar para que eso se vea reflejado tanto en el recibo de sueldo como en la historia laboral de cada uno. Eso agarra. Silvia, en algún momento el BPS, por ejemplo, corregime si no es así, vos presentabas que no habías aportado y el BPS condonaba esa deuda, digamos, y no pagaba nada.
o te dejaba hacer convenios a largo plazo. Sí, Eso cambió ahora. Eso hicimos un convenio Y a ahí largo cambió. plazo. Hicimos un convenio a largo plazo que todavía se está pagando, el correo está pagando hasta febrero. Hasta febrero del año que viene estamos pagando ese convenio, por eso todavía no se puede hacer otro convenio. En caso de que haya que pagar, no se puede hacer otro convenio. Pero no caducan los aportes que no pagaste, no te los caducan. No caducan. Los que caducan son los anteriores al 96. Esos caducan. Eso logramos que caduquen esos aportes, pero son los mínimos. Y creo que la mayoría de esa gente está cesante, porque igual tiene derecho. ¿Qué dice? Silvia, ¿qué significa que caduque? Que no hay que pagar y van en la historia. Vamos a dar uno que así se escucha bien los compañeros que están siguiendo la transmisión. Ahora, lo último. Una vez que nosotros tengamos en la historia laboral los años de cada uno como funcionario, ¿no? O sea, lo que estaba de becario, que se paguen aportes, todo, ahí empezamos con el tema de la antigüedad. ¿Va? No lo podemos hacer en paralelo. ¿Va? Porque no podemos pagar algo que todavía no lo tenemos reconocido en BPS. ¿Va? Marcelo. Hay una cosa que me quedó siempre de los... Yo tengo ejemplo en mi caso, ¿no? Desde el 2000 tengo aportado, más o menos no recuerdo la fecha, hasta el 2005. Después no tengo aporte y de 2006 en adelante. Porque eso hicimos un Esa convenio. ventana, ¿qué pasó? Eso ya se pagó, ya se hizo. Pero yo ahora no fui ahora lo que es. Pero hace un tiempo fui y ese aporte ahí no lo tenía. ¿Sigue siendo así? No, el aporte que vos vas a tener es el del 99 al 2004. Porque eso sí es un convenio, ¿tá? Y eso ya está, es lo que te digo, estamos arreglando por periodo, porque es enorme la deuda. Claro, no, pero yo digo, ¿por qué se hizo así? Que yo tuviera aporte del 2000 en adelante, me cortaran y después del 2006 siguiera. Porque el convenio ese se hizo en el 2004, ¿tá? Se hizo en el 2004, lo hizo la contadora Berta, ¿tá? Se hizo en el año 2004, entonces se hizo del 2004 5 años para atrás. Y después los funcionarios o los becarios que no habían sido contratados en el 2004, que se contrataron en abril, esos quedaron como becarios hasta el 2006, que los contrataron ahí en el 2006. Ese periodo es el que más estamos trabajando, 2004 a 2006. Nos faltan 30, ¿no? Sí, 30, 40 personas. Lo más Terminar probable ese es que vos periodo. estés dentro de esos 30. Pero hubo que revisar beca por beca, revisaban la beca, ir a la historia laboral, uno por uno, para ver a quién le faltaba, porque eso no estaba en el sistema del correo. Entonces había que ir uno por Claro, uno. yo agarro por mi usuario, por el profesional, y me figura 98. Sí, no, Pero la antigüedad me figura del 2006. Sí, Claro, es lo que te digo, Sí, es claro. lo que te digo. Y si a vos te figura el periodo del 99, ¿en qué año te contrataron aquí? ¿Y el 2006? Claro, entonces a vos vas a tener un periodo de aportes del 99 al 2004. ¿Tá? Te va a faltar el periodo del 99 para atrás y te va a faltar el periodo del 2004 al 2006. ¿Tá? Que es el 2004 al 2006 es el que ya casi estamos terminando. Sí, yo creo que tengo el 2000 en adelante, el 99 creo que no. O sea, la idea con la reforma, o sea, esperemos que no salga esta reforma, ¿no? Pero un poco lo que decía Karina, las jubilaciones han ido bajando. No es lo mismo hoy en día jubilarse con 60 años y 30 años de trabajo que jubilarse con 60 años y 40. La diferencia es bastante grande en plata, ¿tá? Entonces, la idea nuestra, que creo que todos quieren, es que si ustedes no trabajaron, esté en la historia laboral. Ustedes no le dieron la opción de que les descontaban el Montepío o no se lo descontaban. Si no firmaban, quedaban afuera, quedaban sin trabajo. Entonces, la idea es reconocer esos servicios, porque no es lo mismo jubilarse con 30, con 35, con 38 que con 40. Digo, pero hay muchas pérdidas, ¿no? Pérdidas salariales también se cobraban. Alejandra, ya te anoto, Roberto. no, yo era que lo quería escuchar, ya lo escuché. Lo que me volvieron a decir. Mira. El tema de la antigüedad, cuando hablamos que vendría a ser la última etapa, cuando decís que tenemos que ver, ¿nos refiere a nosotros los trabajadores o a la empresa?
Porque eso de antigüedad es plata, para nosotros significa una plata importante para todos los que fuimos becarios. ¿Eso es una pelea que la vamos a tener que dar nosotros desde el sindicato o la empresa tiene previsto eso? Ya lo tiene previsto, ya hicimos los cálculos. Bien. De cuánto sería, o sea, porque hay dos cosas para acá. Para el tema de la antigüedad hay dos cosas que hay que ver. ¿Cuánto les cambian mensualmente? Desde el día que se lo modifican, van a tener un cambio mensualmente, ¿verdad? Que es chirola, porque en la antigüedad creo que seguro que cobramos menos. Y después, una vez que la conozcan todo, les tienen que pagar 4 años para acá. Eso no me queda acá esa parte. Porque la persona que fue contratada en la última tanda, en el 2006, ¿no? Que tiene reconocido a partir del 2000, ponele, ¿no? Porque tiene reconocido la empresa a partir del 2000. ¿Qué antigüedad abarcaría? ¿Desde el 96 al 2006 o del 2000? ¿Cuál es la antigüedad que están teniendo? No. Eso es así. Un becario que entró en el 94, ¿va? Y lo contrataron en el 2006, ¿va? Nosotros le vamos a reconocer del 94 al 2006, ¿va? Ahí son 12 años, ¿no? 12 años. El becario hoy está cobrando por 20 años de antigüedad, va a pasar a cobrar por 32. Bien. ¿Va? Un becario que entró en el año 2000 y lo contrataron en el 2006, la antigüedad va a pasar a cobrar a partir del 2000. ¿Va? Va a ser tanto la antigüedad como la licencia. Y el tema que se una última cosita que me noté. Que me imagino que si quieren... que no corte la cinta, porque hay muchos casos. A ver, ¿cómo detalla? No, le dije a Silvia. Estás apuntando, dale. El tema de las becas, que tiene que ser caso corrido, porque también varía. Esa es la pregunta de ahora que varía también porque ha pasado con varios casos que vos estabas como becario, te iba porque la nota no te daba, te cesaron, te volvías a entrar. A veces te mantenían la misma beca, muchos casos no. Entonces, esos casos, para pagar licencia, antigüedad y esas cosas, también va a variar. No es que vos entraste del 94, vas desde el 94, no. Hay que calcular fechas fijas para antigüedad y hay que ver todo el tema del pago de la licencia, de cuánto entra el mes. Y de esos hay varios casos. Ahora, el tema de los deportes, ¿cómo se lo va a calcular? Para Marcelo ya, vamos. Estaba Carolina. No, comentaste que eran becarios que se le arregló en el último colegio delegado que habías hablado, hablaste de los arrendamientos de servicios estaban considerados igual que los para becarios. La licencia. Para la licencia. Solo. Porque la ley licencia. esa que salió de la licencia es para, independientemente de cuál haya sido, cómo hayan entrado, si es de corrido, para la licencia se le va a tomar. Y ellos, ese grupo de compañeros entrarían también a partir del año que viene cuando se la reconozca todo. Pero ellos, no sé si entraron como funcionarios de correo. Sí, tengo porque compañeros que el contrato de arrendamiento sí, pero el que entró como CNR no. No, hablo de compañeros de arrendamiento de servicios. Ah, sí es de corrido, sí. La licencia, ¿no? La licencia. Sí. Roberto. Dos cosas, Silvia, a ver si entendí. Entre el año 99 y el 2004 dijiste que eso ya está aprobado y reconocido los aportes, y a lo cual hicieron un convenio y lo están pagando, terminando de pagar. Ya está pago. Ya está pago. O sea que si yo voy a la historia laboral, mis aportes están del 99 hasta el 2004. Bien. O sea que eso ya está reconocido. Perfecto. Y la otra que quería contar es, también está aprobado el tema de la licencia, los días de licencia, y que lo están cargando. ¿Hay un tiempo máximo hasta cuándo tienen pensado van a cargar esos días? Como no era mi caso, todavía no me lo han cargado. Pero... Mira, hace un mes que terminamos con los 1488, porque aparte, claro, tampoco sabemos cuál estaba activo, cuál estaba cesante, o sea, ¿no? Porque no están... Porque, ¿qué pasa? Vos estabas cargado capaz en el sistema como funcionario de correo, por ejemplo. Pero la parte tuya de la beca no estaba cargada, no sé si me entiendes. Sí. Entonces, para sacar todo eso, ¿de qué fecha fuiste becario? Si se pusieron un tiempo, digamos, al 31 de diciembre va a estar todo. Si te estoy diciendo La idea es que el año que viene tengan la licencia que corresponde. Sí, el año que viene se corresponde a la licencia. Se tiene que poner las pilas, compañero, un poco, ¿no? No.
¿Y eso va retroactivo? O sea, ¿cómo se van a calcular esos días? Bueno, eso está Alejandro, trabajando con eso, estudiando la ley, a ver cómo es que se va a Todavía no está claro, entonces. Pero que sí se les corresponde, sí, eso está clarísimo. Y corresponde, pero a partir de cuando se sabe. Claro. O sea, no se sabe. No sé si es sí, o sea, se están haciendo las consultas con jurídica. ¿Ah? Apenas se termine, se empezarán a cargar. Si no es retroactivo, que sería a partir del año, en este caso 99, que es lo que ya está Bueno, aprobado. lo que estamos consultando es si es retroactivo, a qué fecha va a ser, desde que se promulga la ley, o sea, o qué. No ¿Cuándo se sabemos. promulgó la ley? En el 2018, creo. 2018. O 19. No lo traje. Marcelo, ¿estaba por ahí? Marcelo. ¿Eh? Sí, le estaba preguntando a él. El tema de los aportes, ¿cómo se calcula? El monto que tenemos con los aportes de esos años. Es así, por cada funcionario, ¿tá? La empresa tiene que pagar un 7,5 y el funcionario un 15. Esos son los aportes, ¿tá? De cada uno. A eso es impresionante la cifra, porque a eso el BP se le calcula mora, recargo y multa. Un sistema que te da. Entonces, cuando nosotros vamos a negociar o a hacer un convenio, nos han hecho quitas de algunas cosas. No, pero creo que la pregunta era, si yo entendí bien, ¿por qué monto de sueldo figura el aporte? Eso. Porque no era lo mismo en el 96 que ganábamos 2.300 pesos para el sueldo de ahora. A mí yo le decía que era un fijo, lo sé. No. Como está toda esa documentación en papel, las compañeras que nos rascamos, hacemos una planilla con cada funcionario. Por ejemplo, el caso de Roberto, que en qué año entraste. 97. Todo el 97, mes a mes, lo que ganó, mes a mes, en el 98, en el 99, por todo lo que ganó. Bien. El aguinaldo, el vale de subsistencia, todo. Eso quería preguntar, eso que lo vendíamos. Compañero, no sé si hay alguna otra pregunta, algo más que se quiera consultar sobre el tema. Está todo claro, está preguntando a Silvia Betania. Los días de licencia son de antigüedad. ¿Cómo? Lo que van a cargar con los días de antigüedad. Los días de licencia. Sí, los días de licencia. Claro, capaz que una cosa es la licencia, viste que eso, que te carga Uno cada 5 primeros. uno cada 5, y otra cosa es la antigüedad, el importe que pagamos por antigüedad. No, los días son cada 4 años. El primer día, el quinto año. Eso es una cosa, y después la antigüedad, y después la plata. Son dos números diferentes. Fabián, Una cosa, sí. la quiero complicar capaz, pero agrega, ¿hay algo que legalmente indique que te tenga que afectar la carrera funcional? ¿Cómo? No te entiendo. Por ejemplo, que cada tantos años, ahora por no sé qué dice la ley, si indica que nos tuvieran que cambiar de grado y de escalafón. No respetan el convenio actual, Fabián, no respetan eso. No hay nada de eso. No, ahí yo creo entender algo de lo que dice Fabián. Me parece que igual la pregunta no es para las compañeras, me parece que la pregunta de otro orden. Yo entiendo de lo que dice Fabián es, supongamos que si la administración cuando hizo corrimiento de grado en alguna ocasión tomó en cuenta antigüedad como uno de los factores para corrimiento de grado y a mí me tomó 10 o 5 y resulta que yo no tenía 5, sino que después me reconoce que yo esa vez tenía 8 y quizás con esos 8 hubiese corrido de grado y no corrido. Eso no es descabellado, habrá que verlo en cada caso una vez sea reconocido. Si ya estará jubilado. Pero está bien, creo que no es. Eso habilitaría un recurso individual. Sí, pero hay que ver cómo hacer una igualaria. Cuando bajaron el planillado para el corrimiento de grados, ahí figuraban antigüedades cuando ingresamos como becario también. Que yo tuve que hacer un reclamo porque a mí me
También con el... No figuraba la fecha de que me contrataran. Figuraba la fecha de becario en la antigüedad para corrimiento de grado. Yo, Analia, tengo la misma percepción que Mirna de que la fecha que figuraba era la de contrato. Pero me puedo estar equivocando. Tengo la percepción de que, pero lo podemos verificar eso, de que la fecha que tomaron no era la de becario, sino la de contrato de función pública. O sea, a mí me pusieron en la fecha esa que yo vi todo ahí, decía 95. A mí me contrataron en 97. O sea, yo... ¿Eso fue la última vez? La última vez. Entonces yo dije, digo, lo tomaron lo de becario. Pero yo la ingresé en el 95 y contratada fue en el 97, digo, se equivocaron en la fecha de ingreso y que hice el reclamo y me dijeron que iban a verificar con marcada y qué sé yo para verificar que yo entré en octubre del 94 al correo. Bueno, está bien, está vinculado un poco a lo que decía Fabián y que habrá que ver también en la medida de que se cierre lo otro. O sea, para el movimiento de grado tomaron la antigüedad desde que se ingresó al correo en tiempo y no desde que se fue de contrato. Sí, no sé, me cuesta creer un poco. A mí me gusta que el correo se haya hecho eso. Hasta incluso ahora que le dieron las medallas fíjense, una cosa que es simbólica, ni siquiera nos reconocieron a los que entramos en el 96 o en el 95, sino que tomaron la contratación. Por eso. Entonces, por eso digo que, pero bueno, habrá que verlo. Una vez que esté cerrado, habrá que verlo y ver qué lugar hay para reclamar también eso. No sé, compañeros, si hay alguna otra pregunta, algún otro planteo. No quita que esto y alguna otra cosa más, que era un poco la idea, a ver si se disparaba también acá, por lo que vemos, lo que tiene que hacer Correo por ahora va bastante bien. No quita que nosotros después nos podamos hacer alguna consulta a nivel legal con algún abogado más especializado en el tema para plantearle esta es la situación y ver si hay algo que nos pueda decir o que nos tenga que decir y después accionar o no, si hay posibilidades, accionar o no cuando nosotros entendamos que es conveniente, si es que hay alguna chance. Eso no quita una cosa, no quita la otra. Pero me parece que son buenas las perspectivas que plantea Silvia en cómo se viene trabajando. Es un laburo tortuoso. Muchas gracias. No, una cosa, o sea, esto por ahora viene bien. Si llega a haber algún problema, avisamos. Por ahora, bien. En eso, así como somos muy críticos ya lo saben, del directorio, bueno, es cierto que esto se podía haber acelerado. Hay voluntad en esto para hacerlo, lo que no tiene, alguien por ahí decía, creo que Miriam decía un poco en joda, un poco en serio, depende de la voluntad del directorio y también de dos compañeras que son las que están en esto, ¿no? Alguna media campana, pero que están en esto, digo, ojo, porque también que están como medio prendidos de un alquiler, ¿no? Que es importante que esto sea institucional, por eso que también con estas cosas nosotros empecemos a decir, esto es un reclamo también del sindicato, también de los trabajadores, algo que siempre lo tuvimos medio ahí, pero nunca le dimos mucha pelota. Bueno, ahora en más tenemos que también como sindicato, como trabajadores, decir, este es un tema más que tenemos en la agenda, todo como para presionar y darle también herramientas a las compañeras para que puedan seguir trabajando. Por eso sí, hasta 80 no te vas. Bueno, compañeros, si no hay ninguna otra pregunta, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Gracias.